Y eso pasó en mi vida y empecé a irme a una biblioteca grande en el Metro Valderas, en la Ciudad de México, y dije, bueno, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tanta confusión? A veces uno quisiera que Dios entrara y surge la secta y que Dios le tira un rayo al fundador de la secta, ¿no? Sí, Y, sí. y que Dios te dijera, esta es la verdad, pero Dios dice la Biblia, Dios nadie le vio jamás, más el único hijo del Padre le ha dado a conocer. Amén. Pero total que empecé a estudiar religiones. A ver, ¿cuáles son las religiones? ¿Cómo se fundó el hinduismo? ¿Cuáles son los libros sagrados del hinduismo? Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Tarva Veda, el Bhagavad Gita, Mahabharata. Empecé a ver la historia del hinduismo. Luego, ok, Siddhartha Gautama era un hindú que me parece que es 563 años, 543, 563 antes de Cristo nace y hasta me aprendí, su mamá era Mahamaya, su padre Sudoana, nació en Kapilavastu, 240 kilómetros al norte de Benares. Se me quedaban los datos y yo Toda quería la saber historia, todos los datos de la religión y la fundación. Okey, guau. del budismo, Del budismo. el Tripitaka y palabras raras, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a esas Claro, palabras. sí. Y en que en el hinduismo hay 330 millones de deidades y Vishnu, Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces yo dije, bueno, es que yo quiero saber por qué hay tantos millones de gente, de personas que creen esto, de dónde salieron estas ondas, ¿no? Y me metí a estudiar otras religiones y la verdad es que dije, no, es que hay una diferencia abismal con la fe cristiana a lo que esas religiones del mundo ofrecen al mundo, como en el budismo, pues en todas las religiones puede haber verdades, porque es la observación del ser humano sobre la vida, como el budismo, que hay sufrimiento y dolor y que para escapar del sufrimiento y dolor tienes que renunciar al deseo. Pues es una observación de que por más que te esfuerzas, es como dice el libro de Eclesiastés, querer atrapar el aire, ¿no? Claro. Yo he tenido, esta duda y me gustaría preguntarle, ¿es fácil predicarle a una persona que tiene la Biblia como el fundamento, sea la Tanaj en sí o de otra denominación o mormón, etcétera? Es fácil porque está esa conexión del mismo fundamento. ¿Cómo le evangelizas a un hindú, a una persona que tiene otro libro y otra cultura totalmente diferente? Es un arte, porque de verdad o sea, es un arte porque tienes que especializarte en hacerlo. Así como el apóstol Pablo llegaba a las sinagogas judías en todo el Imperio Romano, porque él era hebreo de hebreos, circuncidado, fariseo en cuanto a la ley, intachable el cumplimiento de la ley, y sabía cómo presentar que Jesús era el Cristo. Pero cuando tú llegas, yo recuerdo que en el seminario hice asignaturas de visitar, por ejemplo, un templo hindú, otro, en la región de Punjabi, la religión del sikhismo. Creo que Okey, por el año 1491 el fundador se llama Guru Nanak, que okey. hizo una mezcla entre el Islam y el cristianismo. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a una mezquita musulmana. Ya he ido como 3 ocasiones en mi vida y tuve la oportunidad de ir a un templo con un amigo. Ya aquí fuimos a un templo budista y me tocó hablar con un monje budista. Entonces le preguntamos, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Porque uno tiene que conectarse con la gente, ¿no? Claro. Mostrar amor y interesarte en su vida si quieres que se interesen en la tuya. Entonces ya le decimos, no, no, nosotros somos cristianos, creemos que Jesucristo es Dios que vino manifestado cumpliendo profecías que las escrituras habían dicho, y les platicamos un poquito. Y cuando estábamos dialogando, una de las cosas que me gusta decirle a la gente, por ejemplo, budista o a la gente de la nueva era, creen que Dios es una energía, todos somos parte de Dios, es un panteísmo porque todo es Dios o un panenteísmo, que Dios es inmanente en la creación y es parte de la misma creación. Entonces le dije, mira, cuando nosotros, y así le hablé de Cristo a una persona que enseñaba Tai Chi y Taoísmo en la Ciudad de México.
esta chica vino yo había viajado a China, a Hong Kong, para un evento de arte de cine que fui en 1998, Film Art Hong Kong, y yo acababa de regresar y estaba en el camión y la vi que tenía un libro de China. Y le dije, qué interesante, ¿te gusta la cultura o la filosofía? Me dice, no, la filosofía, soy maestra de Tai Chi, taoísmo. Ah, qué interesante. Y lo que le dije a esta chica es lo mismo que le dije al monje budista. Le dije, nada más que creo que debemos tener cuidado porque cuando un pintor, por ejemplo, pinta una pintura, el pintor expresa quién es en la pintura, pero la pintura no se convierte en el pintor. La pintura sigue siendo la obra de arte que salió del corazón y de las manos del pintor. La Ok. pintura no es el pintor. Entonces le dije, este mundo tiene mucha sabiduría en la forma en que está diseñado. Nuestro cuerpo humano, las células, las partículas más pequeñas de la vida, tiene una precisión de ingeniería divina impresionante. Es como creer que un software de tu celular se hizo solito. No, tiene que haber un montón de ingenieros que lo diseñaron porque está hecho de la perfección todo. Y le dije, este mundo precisa que haya un diseñador inteligente que no sea la misma creación que creó la inteligencia que está plasmada en la creación. Entonces, tiene que haber un pintor que pintó este lienzo hermoso de la vida. Y le dije, ¿y qué tal si ese Dios nos creó con un anhelo de lo espiritual, de buscarlo a Él, porque podemos relacionarnos con Él, amarlo, y Él nos ama y nos busca, y nosotros nos perdemos de conocer, de tener intimidad con ese Creador que fuimos creados para Él, por estar creyendo en una religión o en una filosofía que cree que todo es Dios y que al final, como en el budismo, ¿no? El nirvana, me muero y es como una gota de agua que cae en el océano y se hace parte del todo y pierdes tu identidad. Pero ¿qué tal si Dios nos hizo para tener nuestra identidad y relacionar y amar al Dios que nos creó? Entonces es tratar de razonar con ellos, con ilustraciones prácticas y ponerlos a pensar y contarle tu testimonio y contarle por qué crees en las escrituras, como por ejemplo que Isaías 53, 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías narra la muerte del Mesías como un siervo sufriente. Pastor, que en lugar de buscar al pintor, se enfocan en la pintura. Sí, y la pintura somos Personas. encontrarte a ti mismo, ¿no? Tener una vida espiritual, pero una vida espiritual sin conexión con tu hacedor. Amén. Sí, entonces pues requiere, de verdad que es un reto compartir de Cristo a una persona que no cree en el Dios de Israel y en el Dios de los cristianos, en Yahweh, el Dios que se manifiesta en la Tanaj y que viene a rescatarnos en Jesucristo, y que alguien que no tiene esa autoridad de la Escritura. Entonces razonar con ellos, dialogar, y requiere oración, requiere dar un buen testimonio y compartir quién es Cristo para nosotros, qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No es fácil. Amén. Amén. Sí, yo he visto testimonios de musulmanes. La mayoría de los musulmanes son muy devotos, 5 oraciones al día, y Sí, llega un punto en el que veo testimonios de ellos que se convierten al Mesías porque el Mesías se les aparece físicamente. Y vi un testimonio muy hermoso donde dice, es que me dijo, yo soy Isa, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero dijo, tremendo. el musulmán dijo, Jacob, Isaac, dijo que no es el Dios de Ismael, y se le apareció Jesús, Yeshua, y se convirtió a él. Entonces son testimonios que son impactantes, como el Eterno, como Dios obra y trabaja por medio de su Hijo, que es su plena manifestación en el mundo, y esas personas se convierten a Él. Es hermoso. Claro, de verdad que sí, es precioso eso. Yo he escuchado testimonios así, que Dios se ha revelado muchas veces a través de sueños, sí, tengo un amigo cercano que fue misionero, me parece que en Egipto, y nos contó varias historias así de verdad sobrenaturales, de Dios alcanzando a personas en el mundo musulmán. Wow.